Un par de torsión con magnitud T igual a 120 Nm se aplica al eje AB del tren de engranes mostrado. Si se sabe que el esfuerzo cortante permisible en cada uno de los tres ejes sólidos es de 75 megapascales, determine el diámetro requerido de, inciso A, el eje AB, inciso B, el eje CD e inciso C, el eje EF. Nosotros podemos apreciar que se está aplicando el torque en uno de los extremos de este arreglo de engranes. Sin embargo, para poder nosotros determinar los diámetros en cada uno de estos ejes, primero necesitamos conocer cuál es el torque que cada uno de estos ejes tiene. ¿Por qué? Porque como sabemos, ingenieros, estamos tratando con engranes de diferentes dimensiones. Esto quiere decir que, dependiendo del arreglo de engranes, nuestro torque va a estar variando entre cada uno de los ejes y vamos a ver cómo se lleva a cabo esta variación. Vamos a comenzar con este eje que nosotros llamamos AB. Este eje que nosotros llamamos AB ya podríamos determinar su radio o su diámetro sin ningún problema. Sin embargo, me voy a esperar al final y vamos a encargarnos de obtener el torque en los otros dos ejes que nosotros tenemos como AC y como EF. Vamos a ver. Nosotros podemos apreciar que hay dos engranes que están en contacto en la parte de abajo. Y justamente gracias a estos dos engranes, ingenieros, es que nosotros podemos transmitir la fuerza del torque en el eje AB al torque que le vamos a llamar AC. Bueno, de hecho no tiene letra en la parte superior, pero es este eje que nosotros tenemos aquí. Vamos a ver cómo se comporta, ingenieros. Presten mucha atención. Aquí nosotros tenemos el engrane pequeño y vamos a suponer que aquí tenemos a un engrane más grande. Aquí están en contacto ambos engranes. Voy a poner una línea que va a ser como nuestra línea de centros, Inges, entre cada uno de estos engranes. Vamos a ponerla un poco, ahí está. ¿Qué va a pasar? Nosotros podemos apreciar que el engrane B está girando en sentido antihorario. Entonces, nosotros vamos a decir que este engrane B pues va a girar en esta dirección. Aquí le vamos a poner torque, le voy a poner torque B. Recuerden que este engrane es el engrane B y este le vamos a llamar engrane C. Eso quiere decir, ingenieros, que si el engrane B está girando en sentido antihorario, ¿cómo va a girar este engrane? Pues este engrane va a girar en sentido horario. Y entonces aquí nosotros le vamos a llamar torque C. ¿Cómo nosotros vamos a poder obtener ese torque? Pues presten mucha atención, por favor. Resulta de que en el momento en el que el engrane B está girando y hay un punto de contacto con el engrane C, vamos a imaginarnos que el punto de contacto es este, ingenieros. Pues, ¿qué creen? Que en el momento en el que hay este punto de contacto y producto del giro, el engrane B está ejerciendo una fuerza hacia arriba. Una fuerza hacia arriba. Vean, al momento de que gira, llega, hace contacto con el engrane C y entonces hay una fuerza hacia arriba que en esta ocasión yo le voy a llamar F. ¿Y qué va a pasar? Que este engrane C, claro que va a recibir la fuerza y si no fuera estático, tendería a girar en esta dirección. Pero como estamos hablando de un problema estático, de hecho, por eso pueden ver que en esta base del eje está pegada prácticamente. Como estamos hablando de un elemento estático, entonces eso quiere decir que vamos a tener, ingenieros, una reacción exactamente en el mismo punto. Nada más que esa reacción va a quedar con un signo contrario y nosotros le vamos a llamar F'. Como nosotros estamos hablando del mismo punto de contacto, ingenieros, pues ¿qué creen? Tanto la fuerza F pues es la misma a la fuerza F' porque una es reacción de la otra. Entonces, la fuerza en el punto de contacto es la misma. No vayan a olvidar esto porque es un punto clave para dar solución. Ahora, ¿qué podemos nosotros obtener? Pues presten atención. Como ustedes saben, ingenieros, un torque, nosotros lo podemos representar, si lo vemos vectorialmente, como un producto vectorial entre el vector de posición por la fuerza, por un vector de fuerza.
Si nosotros lo vemos a través de escalares, pues vamos a decir que el torque es igual a la fuerza por distancia, ¿no? Así como decimos coloquialmente. Entonces, pues ¿qué pasa? Presten mucha atención a esta ecuación, porque yo del engrane B me voy a olvidar ahorita del engrane C. Me voy a concentrar solamente en el engrane B. En este engrane B yo tengo el torque y ¿qué creen? Tengo la distancia perpendicular a la fuerza en donde se está ejerciendo, o más bien, tengo la distancia perpendicular al punto de contacto donde se está ejerciendo la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que bien, como yo conozco el torque y la distancia, puedo conocer esta fuerza y vamos a conocerla. Entonces, de aquí, de esta ecuación, nosotros vamos a despejar la fuerza y vamos a decir que esa fuerza es torque entre el brazo de palanca, que en este caso el brazo de palanca pues es, como pueden ver, la distancia del centro al punto de aplicación, que nosotros le vamos a llamar RB, porque es el radio del engrane B. Nosotros podemos apreciar que el torque es de 120 newton entre milímetro. Digo, 120 newton por metro. Pues nosotros lo vamos a expresar en milímetro. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo los radios de los engranes están expresados en milímetros. Claro que podríamos hacer lo contrario, dejar el torque en newton metro y más bien pasar los milímetros a metros, claro que también se puede. Sin embargo, yo voy a trabajar con milímetros. El radio podemos apreciar que es de 25 milímetros. Ahora sí, vamos a tener que son los 120.000 entre 25. Y esto nos da un valor de 4.800 y vamos a tener que son newtons, porque los milímetros se van a ir con los milímetros de la parte superior. Y listo, hasta aquí yo ya tengo la fuerza F. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener el torque en C. Para obtener este torque en C, ahorita nos vamos a olvidar de todo. Nos vamos a olvidar de que están conectados y nos vamos a centrar solamente en este engrane C. Vamos a aplicar obviamente esta misma teoría. Presten atención. El torque ahora lo vamos a determinar y yo voy a llamar torque C. ¿A qué es igual? Pues si ustedes observan, ingenieros, la fuerza F, tanto F' también, claro que ya la conocemos porque es la misma, ya conocemos la fuerza y tengo el brazo de palanca desde el centro del engrane hasta el punto de contacto donde se está aplicando la fuerza. Y por cierto, esa distancia es perpendicular a la fuerza. Eso quiere decir, ingenieros, que yo voy a poder obtener el torque de una manera muy simple al multiplicar la fuerza, que es de 4.800 newtons, y esto lo vamos a multiplicar por la distancia. En este caso, ¿qué distancia sería? Sería el radio de C. Y ese radio de C podemos ver que es de 60 milímetros. Pues vamos a ponerlo, o vamos a expresarlo, como 60 milímetros. Entonces, nosotros vamos a obtener un torque ¿de cuánto? Vamos a tener un torque de 288.000 y esto nos va a quedar como newton por milímetro. Observen lo que está pasando aquí, ingenieros. El torque ha aumentado. Efectivamente, el torque ha aumentado, pero ¿qué creen? Que si nosotros hiciéramos girar este arreglo de engranes, el torque aumenta aquí, pero disminuye la velocidad angular. Así es, si aquí, por ejemplo, fuera a una revolución por minuto, pues obviamente que aquí el torque es mayor, pero la velocidad es menor. Es algo similar a lo que pasa en las bicicletas. Cuando nosotros hacemos cambios, ¿qué es lo que está pasando? Justamente, este arreglo que tenemos aquí es cuando nosotros tenemos una velocidad baja en la bicicleta. Por ejemplo, primera en la bicicleta. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un gran torque y podemos subir pendientes sin ningún problema. ¿Por qué? Porque pues tenemos mucho torque. Pero ¿qué pasa si queremos ir rápido en primera? Pues el torque es mucho, pero la velocidad, por más rápido que quieran ir nuestras piernas, no vamos a poder porque la velocidad angular ha disminuido. Sin embargo, algo inverso, chicos.
¿Qué pasa entonces cuando vamos en sexta? Lo mismo pasa para los carros, ¿no? Por eso es que los automóviles nosotros los arrancamos siempre en primera, porque no los podemos arrancar en sexta porque no tenemos el torque suficiente para poderlo arrancar en sexta y se nos va a apagar. ¿Qué pasaría entonces? Que conforme nosotros vamos teniendo más velocidad, vamos disminuyendo. En lugar de, vean cómo aquí la fuerza se está pasando de un engrane más pequeño a uno más grande, pues ¿qué pasa? Que esta relación de velocidades, ingenieros, vamos a suponer que este diámetro, bueno, ya aquí podemos ver que es casi la mitad, pero vamos a imaginarnos que es la mitad, el radio de este engrane pequeño es la mitad del radio grande. Tenemos una razón de 1 a 2, pero ¿qué pasa? Conforme nosotros vamos ganando velocidad, ya no vamos requiriendo torque. Necesitamos más velocidad en lugar de torque. Y entonces, estos engranes cada vez van siendo del mismo tamaño. Es decir, conforme vamos haciendo cambios, imagínense que este engrane que está conectado con este, cada vez lo vamos haciendo más grande, más grande, más grande, de tal manera que llega un momento en el que ya las dimensiones de ambos engranes son muy similares. El torque se va a mantener, ya no va a aumentar mucho entre un engrane y otro, pero ¿qué va a pasar? Que la velocidad también se va a mantener. Eso es un dato curioso y ahorita fíjense lo que va a pasar. Aquí nosotros vamos a sacar ahorita el torque en este eje que le vamos a llamar EF. Pero atención, ¿qué va a pasar con este torque? Pues de antemano, nosotros sabemos que el torque va a aumentar. ¿Y eso a qué se debe? Pues este torque va a aumentar, ingenieros, debido a que aquí tenemos un engrane más pequeño conectado con uno más grande. Y entonces, pues aquí va a aumentar el torque, pero ¿qué va a pasar con la velocidad? Pues va a disminuir. Vamos a ver cómo pasa esto. Vamos a dibujar otro diagrama nuevamente. Aquí está el engrane pequeño y vamos a dibujar un diagrama con el engrane grande. Algo más o menos así. Aquí nosotros tenemos los centros y el principio de funcionamiento es el mismo. Vamos a dibujar, como pueden ver, este engrane ahora es el que nosotros le vamos a llamar, como no tiene nombre, le vamos a llamar C nuevamente. Este es el engrane C y vean cómo yo estoy respetando la dirección que teníamos, que es en sentido horario. Eso quiere decir que entonces este engrane E va a tener una dirección en sentido antihorario. Aquí le vamos a llamar torque E y aquí le vamos a llamar torque C. Pues, ¿qué va a pasar con esto? El principio es el mismo que el que veíamos en el diagrama anterior. Este torque C va a impulsar al engrane E. Eso quiere decir que en el punto de contacto va a existir una fuerza que en este caso le vamos a llamar W. Y como el elemento está en equilibrio, es más, aunque no estuviera en equilibrio, ingenieros, este engrane E va a recibir esa fuerza con una fuerza que le vamos a llamar W'. Bueno, como el elemento está en equilibrio, W y W', claro que tienen la misma magnitud, pero sentido contrario. Pero si el elemento no estuviera en equilibrio, no pasa nada. W sería igual, más bien sería diferente a W', pero claro que existiría esta reacción W' si el problema fuera dinámico. Pero bien, no lo es. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es mismo procedimiento. Vamos nosotros a obtener cada uno de los torques o de las fuerzas. ¿Qué pasa aquí en C? En C nosotros conocemos el torque, conocemos el radio, pues vamos a poder conocer la fuerza W, así como lo hicimos en esta parte superior. Vamos a decir entonces que W, que es la fuerza, ¿a qué va a ser igual? Pues W es igual al torque. De una vez voy a sustituir, recuerden que estamos utilizando esta ecuación. El torque es de 288.000 newton por milímetro. Y esto lo vamos a dividir ¿entre qué? Entre el radio de C. Pero atención,
Este radio es el que está en contacto con el engrane B. A nosotros lo que nos interesa es este radio que está en contacto con el engrane E. Entonces aquí vamos a tener que es entre, por cierto, aquí está mal, son 288.000. Aquí me faltó poner 3 ceros. Aquí lo multiplicamos por newton por milímetro. Y después esto lo vamos a dividir nosotros entre 30 milímetros. Listo, ingenieros. Entonces nosotros vamos a tener un valor de una fuerza W de 9.600 newtons. Vean, ingenieros, cómo la fuerza W es mayor a la fuerza F que nosotros teníamos. Como yo ya conozco la fuerza W, pues yo ya puedo obtener ahora el torque en el engrane E. Nos vamos a olvidar del engrane C por un momento y nos vamos a concentrar solamente en el torque E, ya que es igual, pues a la distancia del centro a la aplicación de la fuerza, que es el radio en E, y que por cierto tiene un valor de 75 milímetros. Y esto lo vamos a multiplicar, ¿por qué, ingenieros? Pues por la fuerza de 9.600 newtons. Entonces, nosotros al hacer los cálculos vamos a tener un torque de 720.000 y esto va a quedar como newton por milímetro. ¡Wow! Es un torque muy grande. Ahora, ya tenemos los torques que tiene cada uno de los ejes. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar el radio y después el diámetro. Hay que recordar que el esfuerzo de torsión nosotros lo podemos representar como el torque por el radio entre el momento polar de inercia, que le vamos a llamar J. Pero mucha atención, porque el momento polar de inercia J es igual a 1/2 de pi por r a la cuarta. ¿Y qué podemos apreciar? Que este radio que contiene el momento polar de inercia es el mismo que el que tenemos en la parte superior de la ecuación. Eso quiere decir que si simplificamos esta ecuación un poco, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el torque entre 1/2 de pi por r, pero aquí nos va a quedar como r al cubo. Vamos a despejar esta r al cubo y ¿cómo nos quedaría? Muy bien, pues nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener que r es igual, de una vez vamos a poner la raíz cúbica porque ese cubo lo vamos a tener que pasar para el otro lado tarde o temprano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Pues vamos a tener que este r al cubo lo pasamos hacia el otro lado y el esfuerzo lo pasamos hacia abajo. Pues vamos a tener que es el torque entre 1/2 de pi que multiplica al esfuerzo cortante permisible. Y listo, ingenieros. Con esta ecuación es que nosotros vamos a poder obtener los radios y los diámetros de cada una de estas secciones. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con el radio AB. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a poner aquí que el radio AB, ¿a qué es igual? Pues este radio AB es igual a... Primero vamos a empezar con el torque. El torque, ingenieros, ¿de cuánto es en AB? Pues ese torque de hecho a nosotros nos lo estaban brindando y sabemos que es de 120 newton metro. Como podemos ver, las unidades de los esfuerzos están en megapascales, es decir, van a estar en newton sobre milímetro al cuadrado. Por lo tanto, lo más conveniente pues sería pasar estos torques a newton por milímetro. Entonces vamos a tener que son 120.000 newton por milímetro. Y de aquí, ingenieros, vamos a tener nosotros que es 1/2 en la parte de abajo de pi por el esfuerzo cortante permisible, que sabemos que es de 75 megapascales o 75 newton entre milímetro al cuadrado en todos los casos sin Gs. Y con esto vamos a obtener el valor del radio AB. Y este radio tiene un valor de 10.061 milímetros. Ahora bien, utilizando la misma ecuación, vamos nosotros a conocer el radio, lo vamos a poner hasta acá, el radio C.
le voy a llamar solamente radio C, porque recuerden que no hay ninguna letra en este engrane. Entonces le vamos a llamar radio C, ¿y a qué sería igual? Pues vamos a sustituir cada uno de los valores. Vamos a comenzar con el torque. El torque que está actuando en C es de 288.000 y esto me queda en newtons por milímetro. Después, en la parte de abajo, pues vamos a tener que es 1/2 de pi por 75 newtons entre milímetro al cuadrado. Y listo. Nosotros vamos a tener un torque más o menos, utilizando estos cálculos, el torque tiene un valor de, no es cierto, el radio en C, perdón, tiene un valor de 13.47 milímetros. Listo. Vamos por el último radio, que es el radio EF. Este radio EF, por cierto, recuerden ingenieros, esto es raíz cúbica, esto es raíz cúbica, porque al despejar el radio, pues este cubo pasa hacia el otro lado como una raíz cúbica. ¿Y qué vamos a tener después? Pues vamos a tener nosotros que vamos a utilizar el mismo procedimiento. El torque en el último eje tiene un valor de 720.000 y esto nos queda como newton por milímetro. Y después lo vamos a dividir entre 1/2 de pi del esfuerzo permisible, que es de 75 newtons entre milímetro al cuadrado. También esto, recuerden, esto es raíz cúbica. Y entonces nosotros vamos a tener un radio para el eje EF que es de 18.28. Y esto también me va a quedar en milímetros. Por lo tanto, ingenieros, como ya tenemos los radios, pues vamos a poder nosotros calcular muy fácilmente los diámetros de cada uno de estos ejes. El diámetro en C y vamos a tener para finalizar el diámetro EF. Este diámetro EF lo voy a primero a obtener y tiene un valor de 36.56 milímetros. Vámonos con el diámetro en C. Es el radio de 13.47 multiplicado por 2 y nos da como resultado 26.94 milímetros. Y para terminar, vámonos con el primer diámetro, que es el diámetro AB, que es 10.061 y eso lo vamos a multiplicar por 2. El diámetro en ese primer eje es de 20.122 milímetros. Y listo, ingenieros. Con esto nosotros estamos terminando todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.